Nunca te olvides de reír, por Carol Howe. A principios de los años 80, una mujer que estaba escribiendo un manual de sexo basado en la espiritualidad, que ella creía que estaba siendo dictado por Jesús, comenzó correspondencia con Bill para informarle de los mensajes que estaba recibiendo de Jesús. Estaba un poco desconcertado y no sabía muy bien cómo responder. Finalmente, le escribió de vuelta después de recibir varias cartas y dijo que él también había hablado con Jesús, quien le dijo que no debían comunicarse durante 5 años. Una vez más, este uso particular del humor no era para denigrar a la mujer, sino para infundir un mayor sentido de ligereza en la situación. La mayoría de nosotros tomamos todo tan en serio, pero esto era Bill por excelencia. Whit Whitson recuerda: a menudo le decía a mis hijos cuando estaban creciendo, como primer principio, que realmente deberían ser más de lo que parecen. Y eso para mí era Bill en su expresión máxima. En la superficie era un chico guapo y con solo un poco que hablara uno encontraba que había algo en Bill que era suave, que era tolerante. Sus juegos de palabras, su propensión al humor, su toque ligero, eran muy importantes para mí. Simplemente lo disfrutaba, sobre todo la risa. Nos reíamos mucho. A mediados de la década de 1980, la Iglesia de la Unidad de Hawái patrocinó una gran conferencia sobre un curso de milagros y nos invitó a lo de los primeros días del curso para ser presentadores. Para entonces ya era obvio que ser sitiado por fans adoradores no era la situación favorita de Bill. Una noche, la iglesia llevó a todo el grupo de participantes a un crucero de varias horas. La meta principal de Bill se convirtió rápidamente en encontrar un lugar privado. Los Pratters, Bill, mi marido Bob y yo encontramos un pequeño banco cerca de la proa, lejos de la fiesta. Mientras estábamos sentados para charlar con nadie alrededor, Bill dijo: ¿es tan bueno no ser uno con mi hermano con quien soy uno? Un curso de milagros fue dictado durante la Guerra Fría con los soviéticos y brinksmanship era una palabra que se usaba con frecuencia. Bill solía referirse a practicar el curso como brinksmanship celestial. Brinksmanship, la actividad, especialmente en política, de intentar conseguir lo que quieres, diciendo que si no lo consigues, harás algo peligroso. Después de todo, nos pide que adoptemos, haciendo un acto de fe, una forma muy diferente de vivir, y eso le parecía hundirse en lo desconocido, sin saber exactamente qué experiencias podían acaecerle. El humor le permitía zambullirse con más gracia. Era consciente de sus debilidades humanas, pero era capaz de ver a su través y no invertir en ellas. Aconsejaba a todos los que escuchaban hacer lo mismo y reírse de sus propios juicios. Aun cuando un curso de milagros era tan importante para él y estaba dedicado a su práctica, todavía podía presenciar todo el proyecto desde una distancia y encontrar todo divertido. Cerraba muchas conversaciones con una sonrisa diciendo: sé que es inútil, no es serio. Capítulo 18. Aunque Bill era un excelente orador, hablar en público no le gustaba en absoluto. Esto ciertamente es una situación que produce ansiedad para un profesor y el autor dirigió a él por esa condición en varias ocasiones. Estos pasajes del Urtext abordan su miedo a la enseñanza y los problemas que le causaban sus defensas. El papel de un maestro, debidamente concebido, es el de llevarse a sí mismo y a otros fuera del desierto, es decir, ignorancia o inconsciencia. El valor de este papel difícilmente puede ser subestimado, aunque solo sea porque fue uno al que con mucho gusto dediqué mi vida.
He pedido reiteradamente a mis alumnos que me sigan. Esto significa que para ser maestros eficaces deben interpretar la enseñanza como yo. He hecho todo lo posible para enseñarte completamente sin temor. Si no escuchas, no podrás evitar el error, muy obvio, de percibir la enseñanza como una amenaza. No es necesario decir que la enseñanza es un proceso cuyo propósito es producir el aprendizaje. El propósito último de todo aprendizaje es abolir el miedo. Esto es necesario para que el conocimiento pueda llegar. El papel del maestro no es el papel de Dios. Esta confusión es una muy frecuente, hecha por padres, maestros, terapeutas y el clero. Es un verdadero malentendido, tanto de Dios como de sus milagros. Cualquier maestro que crea que la enseñanza es terrible no puede aprender porque está paralizado. Tampoco puede realmente enseñar. Bill tenía razón al sostener que este curso es un requisito previo para él. Sin embargo, estaba diciendo mucho más que eso. El propósito de este curso es prepararte para el conocimiento. Este es el verdadero propósito de cualquier curso legítimo. Todo lo que se requiere de ti como maestro es seguirme. Cada vez que alguien decide que puede funcionar solo en algunos roles, pero no en otros, no puede sino estar tratando de hacer un compromiso que no funcionará. Si Bill está bajo la falsa creencia de que está lidiando con el problema del miedo al funcionar como administrador y profesor de médicos internos, pero no como profesor de estudiantes, simplemente se está engañando a sí mismo. Se debe más respeto. No hay nada tan trágico como el intento de engañarse a uno mismo, porque implica que te percibes tan indigno que el engaño es más apropiado para ti que la verdad. O puede funcionar en todos los papeles que has emprendido apropiadamente para cumplir, o no puedes funcionar con eficacia en ninguno de ellos. Esta es una decisión de todo o nada. No puedes hacer distinciones de nivel apropiadas dentro de esta elección. O bien eres capaz o no. Esto no significa que puedas hacer todo, pero sí significa que eres totalmente milagroso o no. Esta decisión no permite ningún compromiso. Cuando Bill dice que no puede enseñar, está cometiendo el mismo error del que hablamos antes, cuando actuaba como si las leyes universales se aplicaran a todos menos a él. Esto no solo es arrogante, sino claramente falso. Las leyes universales deben aplicarse a él, a menos que no exista. No nos molestaremos en discutir sobre esto. Enfatizo esto solo porque no quiero que permitas que ningún miedo entre en el sistema de pensamiento hacia el cual te estoy guiando. No pido mártires, sino maestros. Bill es un ejemplo sobresaliente de esta confusión y ha creído literalmente durante 6 años que la enseñanza es martirio. Esto es porque pensaba, y aún piensa a veces, que la enseñanza conduce a la crucifixión en lugar al despertar. La naturaleza invertida de esta asociación es tan evidente que solo pudo haberla hecho porque se sentía culpable. Bill puede reclamar, y ciertamente lo ha hecho en el pasado, que la cátedra cayó sobre él. Esto no es verdad. La quería mucho y también trabajó duro para conseguirlo. No habría tenido que trabajar tanto si no lo hubiera entendido mal. Bill no tendría miedo a enseñar a menos que todavía crea que la interacción significa pérdida y que el aprendizaje significa separación. Mantiene sus propias ideas porque quiere proteger su sistema de pensamiento tal cual es, y aprender significa cambiar. El cambio es siempre temible para los que se creen separados, porque no pueden concebirlo como un cambio hacia la sanación de la separación.
siempre lo perciben como un camino hacia una mayor separación, porque la separación fue su primera experiencia de cambio. Bill, todo tu miedo a enseñar no es más que un ejemplo de tu propia intensa ansiedad por la separación, que has manejado con la habitual serie de defensas mixtas en un patrón combinado de ataques a la verdad y defensa del error que caracteriza todo ego pensamiento. Además de describirlo en los mismos términos, varias personas tuvieron similares primeras impresiones cuando conocieron a Bill. Laila Luquet, emocionada de conocer al hombre que trajo un curso de milagros, dijo: después de la siguiente clase de la noche del jueves, o tal vez fue en una fiesta de Navidad, conocí a Bill, alto y apuesto, y miré en esos profundos ojos marrones y no recuerdo nada de lo que dijo. No recuerdo cómo estaba vestido, solo recuerdo sus ojos marrón oscuro. Frances Vaughan recuerda: la primera vez que conocí a Bill no le presté mucha atención. Pensé que era solo otro visitante de Nueva York, pero la segunda vez que lo conocí, lo vi de verdad y me sorprendió la luz que experimenté al pasar al lado de él. Había algo en su sencillez, su ser nada especial, al mismo tiempo que veía el amor, la bondad, la generosidad de espíritu y el sentido del humor que me afectaron profundamente. Estaba fascinado por estas y otras respuestas porque eran tan similares a mi propia experiencia, así como la de un sinnúmero de otros. Sarah Wallencraft, una querida amiga de la infancia, tuvo una experiencia sorprendente en su primer encuentro con Bill, y dado que es una editora y escritora consumada, le pedí que compartiera sus pensamientos sobre ese primer encuentro. He aquí un extracto de ese ensayo, una sinopsis del efecto que Bill tuvo en tantos y por qué. Una reminiscencia de Bill Thetford. En marzo de 1980, Carol me invitó a asistir a una presentación sobre el curso impartida por Jerry Jampolsky, un conocido autor y maestro de sus principios, y Bill Thetford, el hombre que había transcrito un curso de milagros a finales de los 60 y principios de los 70. Había oído hablar a menudo de estos dos y quería escucharlos, sin importar mi tibio interés en los libros. Así que fui a Denver para el evento de un día de la mañana del 12 de abril. Se celebraba en una iglesia pequeña y vieja en un barrio tranquilo. Yo llegué un poco pronto y cuando entré en el vestíbulo, Carol vino a saludarme, diciendo que quería presentarme a Jerry y Bill antes de que la cosa comenzara. Jerry era una persona encantadora y radiante a la que he escuchado varias veces, siempre con placer y gratitud por su gran comprensión del curso. Ya estaba comprometido con otros participantes, así que después de presentarnos, Carol me condujo hacia un hombre alto y delgado que estaba solo a un lado. En contraste con la efervescencia de Jerry, esta persona era más bien moderada y despreocupada, con una delicada desenvoltura. Carol nos presentó y nos pusimos a estrechar la mano e intercambiar las habituales «he oído hablar tanto de ti». Entonces, un proceso extraordinario de repente comenzó a dominar lo que estaba sucediendo. Cuando nos estrechamos la mano, Bill empezó a hablar, pero mientras miraba sus amables ojos amistosos, sus palabras retrocedieron y una poderosa sacudida de reconocimiento se precipitó a través de mí, al mismo tiempo que pensaba: pero yo te conozco. Ya nos hemos visto antes. Inmediatamente después sentí una ansiedad intensa y una devastadora sensación de pérdida, acompañada por el pensamiento de ¿pero dónde? ¿Qué pasó? Y un anhelo desesperado: no puedo soportar perderte de nuevo. Entonces todo mi ser
se inundó de luz y paz y realización. Por supuesto que te conozco, tú eres mi ser y no quiero perderte de nuevo. La experiencia retrocedió tan rápidamente como había llegado. Todo había ocurrido en un par de minutos como máximo. Ambos habíamos estado hablando y seguíamos estrechando la mano mientras Bill terminaba lo que decía, completamente inocente. Estoy segura de la agitación que me había acontecido. Le di las gracias de forma incoherente. Me volví, me dirigí a la mesa de ventas y compré un curso de milagros. Literalmente no recuerdo nada más de ese día, excepto que hablaban y yo estaba en paz interior. Comencé el curso ese día y ha cambiado mi vida, uniendo a los acontecimientos y experiencias que había adquirido de las tradiciones orientales una nueva comprensión de las enseñanzas eternas de Jesús, que habían estado en mi vida desde la infancia. En el proceso he llegado a entender también lo que sucedió ese día. Bill aparentemente era un muy modesto maestro de Dios. El término del curso para alguien que ha elegido ver a otro como a sí mismo. Él era reacio a estar al frente, prefiriendo ponerse detrás de la escena y adoptando un papel de asesoramiento en la promoción de los principios del curso, y viendo su papel como escriba como su contribución más importante. Teniendo en cuenta el efecto de transformación del curso en innumerables miles de personas en todo el mundo, esta es una evaluación precisa. Me dijeron, sin embargo, que Bill no se veía como importante o incluso especialmente bueno. Creo que, aunque era un hombre sabio y sofisticado, su mayor fortaleza al fin de su vida residía en su inocencia.